Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo andan? Buen día, buen día. Quisiera saber quiénes están ahí, si hay alguien del otro lado, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, muchachada? Hola, Lucas, ¿cómo estás? Un día precioso, hay un sol. Buen día, muchachada. Yo voy por el octavo café del día y les voy a contar cuál va a ser el objetivo de la clase hoy. Hola, Leisa, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Eh, Les quería decir, ustedes ya saben, ya han sido publicados, van a tener el parcial la semana que viene, no la otra, que es 11 de junio, ¿de acuerdo? Este parcial hasta, va a incluir estos contenidos, ¿eh? Todo lo que venimos viendo del capítulo 3, ¿eh? ¿Cómo les va? Hola, Cari, Constanza. O sea, vamos muy bien, ¿eh? Entonces, el parcial, les voy diciendo esto que es mi introducción, que va a ser el 11 de junio. Van a ser 5 preguntas, solo 5 preguntas. Esas 5 preguntas son de opción múltiple. Lo van a hacer a distancia, por supuesto también, porque no podemos reunirnos. Todo está explicado. Son 5 preguntas e incluye todo desde el inicio hasta el capítulo, con el capítulo 3, para decirlo con claridad, ¿eh? Desde el inicio hasta el capítulo 3. Buen día, hola Vero, ¿cómo estás? ¿Eh? Que incluye desde el inicio, voy a sacar los mayúsculas porque parece que estuviera enojado y no estoy enojado, al contrario. Incluye desde el inicio hasta con el capítulo 3 incluido. El último tema sería puntaje, hola Vera, puntaje Z, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Entonces, eh, como son partes que no son más difíciles, pero requieren más lectura, ¿sí? Entonces vamos a ir juntos y bien pausados. Juntos y bien pausados. ¿De acuerdo? Que nos permita a todos. Eh, no es, dice, profe, son preguntas teóricas o actividades prácticas donde debemos aplicar lo teórico. Ustedes tienen que tener un concepto teórico, ¿eh? Si bien lo van a hacer en los mismos grupos en los que están haciendo la comisión, lo que se les pregunta son todas cuestiones de un capítulo. Casi les diría, no hay fórmulas, despejen eso, no va a haber fórmulas, pero sí lo que vienen haciendo, digamos, nosotros vamos a dar preguntas en relación a esto, ¿de acuerdo? Entonces casi que les diría que lo mejor, ¿cómo va a ver? Es que ustedes vayan más o menos ordenados de acuerdo a cómo se va dando el texto, ¿eh? Por eso me gustaría a mí hoy empezar por el último tema, que les va a venir bien. ¿Mm? Eh, bueno, en las tablas con notas APA son las mismas que están en el texto, Rocío. Y además tienen también en la red, digamos, todo el procedimiento de las reglas APA y también lo tienen en el texto. Pero para que vos te orientes prácticamente, el texto, las tablas están hechas con el estilo de las normas APA, ¿de acuerdo? Eh,
pero de todos modos, para que no se confundan, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos tienen el parcial. ¿eh? Es por opción múltiple y ustedes no van a tener que construir tablas. ¿Estamos? Bueno, ya es hora, más o menos podemos largar, no somos tantos, la verdad que es una pena porque estamos ya entrando en junio y es fuerte la reducción de estudiantes que hay. ¿m? Posiblemente otros lo estén siguiendo los teóricos a través de los, las versiones grabadas de Eduardo, pero nosotros y lo que tenemos la oportunidad ahora es ir viendo punto por punto juntos, ¿no? Entonces yo les voy a pedir a ustedes que ahora se trasladen al punto 3.4. 3.4 y díganme si están ahí. Este capítulo no es un capítulo, es el capítulo 3. El apartado es el individuo en relación a su grupo. El individuo en relación a su grupo. ¿Sí? Para esto, eh, hola, Yoga, ¿cómo estás? Es importante que nosotros hagamos un breve repaso de lo que ya vimos, por opción múltiple. ¿eh? Eh, sí, vamos a ver el 3.4, también vamos a ver el 3.4, no te hagas problema, lo vamos a ver hoy. Pero voy a tomar, eh, perdón, es 3.4, sí, es 3.4. ¿sí? El individuo en relación a su grupo. ¿De acuerdo? Bien. Para eso, eh, no va a haber esto de tener piedad porque la idea es hacer lo más amigable posible. ¿eh? Lo más amigable posible el parcial. En ningún caso es para estar bochando gente, sino que es una forma de evaluar qué cosas saben ustedes de esto. Entonces, inclusive tiene relativamente poco contenido. Que a mí me gustaría que, si ustedes quieren, bajemos un poquito la ansiedad y larguemos con esto para que yo se los explique. Y nos vamos a ver en la próxima, ¿eh? Eh, haciendo como un repasito de cada una de las cosas para que ustedes, ya habiendo estudiado todo, puedan preguntar puntualmente. Largamos entonces. ¿eh? La página sí creo que es la 157, pero vamos a lo que dice comparar con el grupo. Acá es necesario que ustedes recuerden tres cosas. La primera es que vimos medidas de tendencia central, ¿de acuerdo? Las medidas de resumen, había medidas de posición, que eran los cuartiles, los deciles y la mediana, ¿recuerdan? La mediana dejaba por encima y por debajo la misma cantidad de casos, y un decil o un cuantil deja por debajo una cantidad de casos que es justamente el valor de ese decil. Quiere decir que si yo tomo el cuartil 1, por ejemplo, que es el percentil, el primer cuartil, o el punto 25, entonces yo dejaba por debajo el 25% de esa distribución que tuviera puntajes más bajos, ¿no? Lo mismo si lo hacía con la mediana o lo hacía con el cuartil 3. Esa es una cuestión que es casi, les diría como gráfica, porque usábamos la ojiva de Galton y además necesitábamos las frecuencias relativas acumuladas. Eso es lo que nosotros necesitábamos ahí, ¿de acuerdo? Pero sí vimos otra medida de tendencia central que era el promedio o la media aritmética, ¿no? Es decir, que en eso nos habíamos dado, hemos explicado bastante pausadamente cómo nosotros sumábamos, ¿eh? hacíamos una sumatoria de todos los productos que fuera cada valor de la variable por la cantidad de casos, por la frecuencia. Entonces, cuando teníamos toda esa sumatoria, nos va a dar un valor que después lo tenemos que dividir en la cantidad de casos. ¿De acuerdo? Eh, el libro, bueno, otra cuestión entre ustedes. ¿eh? Eh, en el
caso de la página virtual, todo eso nosotros lo hemos visto, ¿de acuerdo? En lo que se conoce como medidas de posición por un lado, ¿m? Y también lo hemos visto cuando nosotros estábamos hablando de que era lo central, ¿de acuerdo? También vimos en el punto 3.3 lo que eran las medidas de dispersión, o sea, no ya qué concentración hay de la distribución, sino cuántos se van alejando. Y cuando digo se van alejando y hago este gesto, efectivamente es que cuanto haya más dispersión, va a haber puntajes más extremos, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Si yo tomo la mediana o tomo la media, va a haber puntajes que se alejan, y otros puntajes que se alejan hacia la derecha para arriba y otros puntajes que se alejan hacia la izquierda o hacia abajo. En ese punto yo había quedado con ustedes y es lo que había mencionado, les decía lo que era la asimetría, ¿no? Más, cuando hay coincidencia y los valores de la mediana, o sea, el valor que deja por encima y por debajo, igual número de casos, coincide con la media, ahí tendríamos una distribución que es simétrica. Y eso es importante que nosotros lo repasemos. En el aula virtual está el libro. Yo estoy siguiendo el libro en el aula virtual, ¿de acuerdo? En el ABP. Entonces, nosotros también habíamos considerado que además de la media, que era la medida de tendencia central, teníamos una expresión que eran las desviaciones estándar o desvíos típicos. Y que de alguna forma la expresión, tanto numérica, pero lo que más me importa es lo conceptual, porque ustedes después pueden ir leyendo todo, yo estoy siguiendo muy ordenadamente el texto, es que tomamos cada valor, el que obtiene cada sujeto, y vemos qué distancia hay respecto de la media. Cuando decíamos qué distancia o qué diferencia, es que vamos a tener que hacer una resta. Entonces tomamos todos los valores y se los hacemos un desvío con respecto a la media. O sea, una x menos m. O sea, si la media era 8 o fuera 10, pónganse, entonces 12 a cuánto se desvía. Se desvía a 2 puntos por arriba. 11 a 1, 17 a 7. Y si tuviera 3, a menos 7. ¿De acuerdo? Esto, por supuesto, nos va a dar algo que si nosotros tenemos los desvíos por encima, los desvíos por debajo, si nosotros sumáramos todas estas diferencias, es como que las sumas opuestas nos da 0, ¿no? Entonces, hacíamos una cosa que era muy importante, que es elevábamos al cuadrado cada una de esas diferencias. Y al elevar al cuadrado cada una de esas diferencias, lo que hacíamos, estoy siguiendo el texto, era eh, obtener un valor que lo dividíamos también en el número de casos y eso nos iba a dar el valor de la varianza. ¿De acuerdo? Una de las limitaciones de la varianza, aunque es una medida muy utilizada para después otras, es básicamente indicarnos que la medida original, lo digo como limitación, no quiere decir que no se use, se utiliza muchísimo, que esa medida original, ¿no? Si yo contaba metros, se transforma en cuadrado, porque lo que hice fue sumar los cuadrados de las diferencias. Cada diferencia le llevaré al cuadrado para evitar que esta sumatoria, para sacar el promedio, porque lo que estoy haciendo es sacar un promedio de los desvíos con respecto al medio. Pero para poder operarlo matemáticamente, cada desvío lo elevé al cuadrado. Y al elevar cada desvío al cuadrado, entonces, dividirlo por el número de casos, he hecho un promedio de los desvíos, o sea, cuántos se alejan en promedio. Imagínense que cuanto más grande es, quiere decir que hay valores más extremos, ¿no? O sea, si yo tengo la media 10 y tengo un puntaje de 45, ¿no? Y tengo otro de 3, si hago las restas, 45 menos 10 me da 35, o sea, imagínense si eso se repite muchas veces, o 26, todas esas diferencias van agrandando, por decirlo así, como el bulto, ¿no? Como la sumatoria. Entonces esos desvíos van a ser más altos, el promedio va a ser más alto. Y si además el número de casos es muy chiquito, entonces esos desvíos son mayores. Y esto que les estoy diciendo es que primero sacamos la varianza y después cuando sacamos la raíz cuadrada de la varianza tenemos la desviación estándar. Y la desviación estándar no era ni más ni menos que
la distancia que tiene cada valor, voy a redundar intencionalmente, tipificada o estandarizada. O sea, que no importa ya cuál era mi media. Supónganse que, y acá vamos a lo que es el 3.5, que es el individuo en relación a su grupo. Supónganse que ustedes, eh, vamos a hacer una comparación de los estudiantes que siguen, no sé, el curso por el aula virtual versus el que estudia solo. ¿Mm? Eh, en ese sentido, yo podría comparar, ¿no? Entonces, puede que me den dos medias distintas, ¿no? Que en uno la media sea 8 y en otro la media sea 6, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo esa referencia, pero también quiero saber, entonces yo digo, bueno, a un grupo le fue mejor que a otro. Y después podría tener el desvío estándar, ¿no? Entonces decir si hubo más variabilidad en un grupo o no. O sea, si las notas estuvieron más próximas a esa media de 8 o más próximas a la media de 7. ¿Mm? Hola. Pero esto me informa de las diferencias entre los grupos. Ahora me gustaría saber, por ejemplo, si alguien se sacó un 9, ¿en qué posición se encuentra respecto al resto? O alguien se sacó un 3, ¿en qué posición? La primera aproximación me dice que se sacó 3 y el promedio es 7. ¿Mm? Entonces, eh, efectivamente está por debajo, de la media. O sea que debe estar gráficamente en el histograma hacia la izquierda. ¿De acuerdo? En esa dirección, si nosotros saco 9, bueno, yo ya sé, me imagino que está por encima, o sea que está en un valor alto de esa distribución. ¿De acuerdo? Eh, entonces, en ambos casos, ahora lo que nos va a interesar es tomar la media del grupo que se sacó 7 y tomar la media del grupo que se sacó 9 para comparar cualquier sujeto que puedan ser comparados. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque si alguien saca un 9 en un grupo cuyo promedio es 8, no está tan alejado del promedio, pero si se saca un 9 en un grupo cuyo promedio es 4, está muy por encima. Entonces, acá viene y le pediría que entren al punto que dice el 3.4, por favor. 3.4. 3.4, que es el individuo en relación a su grupo, ¿no? Esto que les explica en la introducción, nosotros vamos a ver un tipo de puntaje, un tipo de puntaje que nos va a indicar, ¿eh? Cuánto está en relación a una cantidad de otros sujetos comparados, ¿no? Eh, por ejemplo, les da el ejemplo de un muchachito, un niñito obtuvo un puntaje de 85 en una escala determinada. Nosotros no sabemos si eso es muy alto o es muy bajo, ¿no? Otro indicador que les da es en un país 6.5, ¿no? ¿Es bajo o es alto? ¿Dónde se ubica? Entonces yo tendría que saber la escala, ¿no? Entonces en principio yo voy a tener que, y voy a seguir el ejemplo que está en el texto, ¿de acuerdo? Para que no nos compliquemos. Supongamos que yo tomo una prueba, puedo tomar una prueba de ortografía, de matemática, de lo que fuera, y entonces voy a tener a los sujetos evaluados. ¿Eh? Y van a haberse sacado, no sé, 10, 5, 4, 3, etcétera. En el ejemplo, ¿eh? Lo que se da es que el valor, ¿eh? que tiene, es que la media de errores en todo el grado es de 10. O sea, nuestra media es 10. Muy parecido al ejemplo que les estaba introduciendo recién. O sea, pongamos que la media es 10. Entonces, ¿eh? Yo ya voy a saber, ¿eh? que todas las comparaciones que he hecho van a estar en relación a esa media. ¿De acuerdo? Pero no es lo mismo si la media es 10 y la desviación estándar es 1. Entonces, eh, estuvieron muy cerquita porque es muy baja, que la media sea 10 y la desviación estándar sea 5. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a necesitar información del promedio, que es lo que tienen ustedes ahí como
la media igual a 10 errores y el desvío estándar, la desviación estándar. Recuerden que nosotros podíamos sacar, era el promedio, ¿no? Hacíamos todas las diferencias con respecto a la media, recuérdense que están contempladas, la elevábamos al cuadrado, la dividíamos por el número de casos y le sacábamos la raíz cuadrada. Acá nos dice que la media es 10 y que la desviación estándar es 4, ¿de acuerdo? Entonces ahora, ¿no? Yo les planteo un problema. Es decir, si un sujeto comete 6 errores, ¿de acuerdo? ¿A qué distancia? Miren lo que estoy diciendo. ¿A qué distancia? ¿A cuántos valores se aleja con respecto a la media? ¿De acuerdo? Esto es como una primera pregunta muy simple. ¿Mm? ¿Me están siguiendo? ¿Eh? La desviación estándar, Sasha, es el promedio de desvíos que hay con respecto a la media, que es lo que vimos en la clase anterior. ¿Eh? Hacíamos una diferencia de cada valor con respecto a la media, eso lo elevábamos al cuadrado y lo dividíamos en el número de casos, ¿de acuerdo? Y si teníamos ese valor era la varianza. Si a ese valor le sacábamos la raíz cuadrada, obteníamos la desviación con respecto a la media. Eso, Sasha, si te lo perdiste o todavía no lo leíste, lo tenés que ver en el 3.5, que es el resumen de las medidas del PERS el resumen de las medidas descriptivas, ¿de acuerdo? Y estuvimos viendo medidas de posición, ¿eh? Y ahora estamos en las medidas, y está dentro de eso, en las medidas de dispersión, tenés 3.3, es el punto anterior, o sea que no estás tan lejos. Entonces, volviendo al ejemplo, si yo quiero saber de una persona que tuvo 6 errores, qué tan cerca o qué tan lejos está, entonces lo que me indica la lógica es que voy a comparar ese valor original con respecto a la media, ¿no? Entonces, si un sujeto se sacó 6, lo que les decía al inicio, intuitivamente, ¿qué voy a hacer? 6 menos 10, o sea que ya me va a dar menos 4. O sea que ya se supone que va a estar, ¿eh? De los puntajes que tengo, va a estar de la media para abajo. ¿Eh? ¿Cuánto se distancia? 4 puntos, ¿no? Si tengo un sujeto que tiene 15, voy a hacer 15, que es x, menos la media, y va a estar 5 puntos por arriba. ¿De acuerdo? Hasta acá no hay ninguna dificultad, porque lo que estoy haciendo es muy fácil. ¿De acuerdo? Sí, Fabri, si yo hago 6, y es importante lo que estoy diciendo, si cometió 4 errores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cometió 6 errores, por ejemplo, como dice el texto. ¿Eh? Entonces podemos ver cuántos cometió respecto a la medida. 4, menos 4. O sea, una persona que sacó 6 está menos 4 lugares, por decirlo así, del 10. Una que sacó 17 está 7 lugares por arriba. Una que se sacó 9 está menos 1. Entonces ya sabemos, y en esto es muy importante, que vamos a tener valores que estén por encima de esa media y valores que estén por debajo. Lo lógico, lo que nos lleva a pensar siempre es que los valores que están por encima son positivos, ¿de acuerdo? 18, 17, todos menos 10 nos dan diferencias positivas. Y los valores que están por debajo nos van a dar diferencias negativas. Entonces ya vamos a saber que este puntaje es el primer puntaje que va a tener valores positivos y valores negativos. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tener la relación de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Pero también sé que si yo incorporo este dato de la media, yo debiera incorporar la información de la desviación estándar. ¿Eh? Dicho de una manera sencilla, yo quiero medir como en promedio cuánto se han alejado cada uno respecto de la media, ¿de acuerdo? Pero ya no lo mido en promedio, sino que lo mido, lo tipifico, ¿eh? Entonces, si ese dato nos decía que nos daba menos 4, esta es una unidad de medida concretísima, yo no sé, digo, bueno, menos 4 es mucho o es poco. Entonces lo que yo voy a hacer es
relacionar la media con la desviación estándar. ¿Qué quiere decir eso? Voy a relacionar la medida de tendencia central. ¿Cómo la relaciono? Restándole, ¿no es cierto?, la diferencia que hacíamos antes, el puntaje menos la media. Entonces ahora digo, bueno, pero si yo no sé cuánto es la dispersión, si yo no sé cuánto es la variabilidad, ¿cómo voy a determinar si eso es mucho o poco, por decirlo de alguna forma, estandarizadamente? Entonces, lo único que hago es a esa diferencia la voy a dividir sobre la desviación estándar. Entonces, imagínense lo que he hecho. Yo quiero saber el dato solo de una persona. ¿eh? Entonces, como les decía, saco 4 o saco 17. Entonces, ¿en relación a qué lo voy a comparar? Lo voy a comparar a la media de su grupo, ¿de acuerdo? Y a su vez también voy a considerar algo que antes habíamos calculado, que era la desviación estándar. Para quienes me habían preguntado, era cada desvío con respecto a la media, lo elevábamos al cuadrado, lo dividíamos en el número de casos y nos daba un promedio de esos desvíos. Entonces, esta es la primera unidad que se llama puntaje Z, que incorpora los dos datos a la vez. ¿Qué quiere decir que incorpora los dos datos a la vez? Toma una medida de resumen, como la media, donde estuvieron todos los valores, ¿eh? Todos los valores y las veces que se presentaban, dividido el número de casos. Y toma, ¿me acuerdo?, el valor de la desviación estándar, o sea, qué tan lejos en promedio se encontraban esos valores respecto a la media. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo único que hago es decir, ¿cuánto está este valor con respecto a la media? ¿Me da positivo o me da negativo? Si me da negativo, está por debajo. Si me da positivo, está por arriba. Y lo voy a dividir en la desviación estándar. ¿Qué quiere decir? Bueno, uy, acá sí se toma mate. Nos vamos a coronar. Está re caliente con nosotros. Creo que no. Entonces, más. Ahí sigo. Entonces, pasamos de una medida concreta a lo que se conoce como una medida tipificada o estandarizada. ¿eh? Es largo. Como esperanza de los pobres. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía que pasamos de esa medida concreta a verla tipificado. Dice el texto, se los voy a leer literalmente. ¿Mm? Dicho de otra manera, se está midiendo la distancia a que se encuentra el caso particular de la media del conjunto completo menos 4 errores, ¿cierto? Eso es lo primero que hicimos. ¿Qué hicimos? Encontramos que el valor 6 se encontraba a 4 distancias, a 4 puntos. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Sigo leyendo el texto para que vayamos juntos. Si ahora esta diferencia la dividimos por la desviación estándar, entonces vamos a obtener que es menos 4 dividido 4, ¿de acuerdo? Que ya no tiene unidades, sino que ya es un número abstracto. Y eso es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Ya es una medida comparativa. Vamos a ver quién dice que me perdí. Entonces, profe, si nos da un puntaje 15 y le restamos a la media, que es 10, nos da 5. Quiere decir que está por encima de la media. Perfecto, Agus Barrera. Eso es así. Ahora, lo que necesitaríamos, voy a tomar el ejemplo de Agus, porque ese es el sentido que estemos juntos acá y que no sea grabado, sino que yo pueda explicarles con las dudas de ustedes. Voy a tomar el ejemplo de Agustín. Agustín dice, el fulano se sacó 15 puntos, ¿de acuerdo? Y teníamos la misma media que nos daba el profe de 10. Yo lo primero que hago es restar 15, perdón, en 10. La diferencia me va a dar 5. Pero hasta ahora, Agus y todos, lo que tenemos es cuánto se distanció respecto a la media ese sujeto, cuánto se alejó, ¿de acuerdo? Ahora yo quisiera saber cuánto se aleja ese sujeto
considerando la dispersión que yo tenía, considerando la variabilidad, la medida de variabilidad, o sea, considerando en promedio qué tan ampliada era o qué tan lejos estaban unos de otros. Esa medida es la desviación estándar. Entonces, vos acá no le pusiste, pero supongamos, lo vamos a hacer que valiera 5, lo estoy inventando, voy a hacer 5 dividido 5, me va a dar 1. Ese puntaje es el puntaje Z1, es el puntaje Z1. ¿Eh? Y esos puntajes, como te decía, vamos a tomar el ejemplo que dio Agus, también podría ser al revés. O sea, podría ser que alguien no se saque 15, sino que se saque 5. Entonces vamos a hacer 5 menos 10, ¿de acuerdo? Nos va a dar menos 5. Lo dividimos en 5, que era la desviación estándar, me va a dar menos 1. Entonces yo ya sé que uno se distancia como a una desviación estándar y el por arriba y a una desviación estándar por abajo. Porque en realidad los puntajes Z, si ustedes les voy a hacer una expresión muy sencilla, ¿eh? Ese desvío estándar, esa estandarización, si uno se sacó 10 y la media era 10, ¿cuánto les va a dar? 10 menos 10, 0. Dividido lo que sea, me va a dar 0. Entonces está a 0 desvío estándar. ¿Por qué? Porque es la media. O sea, si yo me saqué 10 en una distribución cuya media era 10, entonces yo quedé en el lugar de la media. ¿Por qué? Porque coincide. Entonces me va a dar 0 dividido 5, que era la desviación estándar. Eh, entonces ese desvío va a ser igual a la media. ¿Eh? Me va a dar algo. No te va a dar algo. Voy a repetir todas las veces que sea necesario y además queda grabado. Entonces, la primera relación que voy a hacer es el puntaje original menos su media. ¿Eh? Cuando hago esto, esto es lo que les decía, es que tenemos diferentes valores, o sea, medimos la distancia. Cuando el concepto de distancia es el más importante. ¿Eh? En cuanto se distancia una observación particular, el valor de un sujeto con respecto a la media. ¿De acuerdo? Y después hacemos una fracción o la expresamos en términos de fracción, que me va a dar un valor positivo o negativo. ¿Cómo va a ser positivo o negativo? Va a ser positivo si está por encima de la media o negativo si está por debajo. ¿Estamos hasta ahí? Esto se los leo textualmente. Este número, como dijimos, no es diferente para cada valor z, mide la distancia, ¿de acuerdo? Y decimos que se trata de una medida estandarizada o tipificada. ¿Qué quiere decir algo estandarizado o tipificado? Que todos hemos hecho como el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? O sea, que tanto la investigación que hizo Sasha o el grupo que cursó la materia a través de los videos, otro que lo cursó en vivo, otro que no hizo nada, queremos comparar, entonces ya con el puntaje Z sabemos, no hace falta que yo sepa la nota original, sino que digo, el puntaje Z de un fulano fue 0. O sea, no importa de qué grupo, de qué media, sino que se distanció 0 con respecto a la media. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Que esta es la primera cuestión, porque la media de los puntos... Va, ¿por qué no? O sea, al hacer esa diferencia con respecto a la media que nos dé 0, ya me está diciendo que en esta puntuación tipificada la media va a ser 0. Si la media va a ser 0, quiere decir que tengo valores positivos y valores negativos. ¿Cómo hice? Muy simple. Ese valor se lo resté a la media y al restárselo a la media, después hice una fracción o lo dividí en la desviación estándar. Entonces incorporé las dos informaciones que tengo. El puntaje relativo, es decir, el puntaje del sujeto, ¿de acuerdo? O sea, qué posición tiene él con respecto a qué? Al promedio de su distribución sobre el promedio de los desvíos, ¿de acuerdo? Siguiendo el texto para que ustedes vayan de a poquito y pegaditos al texto, decimos que se trata de una medida estandarizada de alejamiento. Y es muy buena y bonita esta expresión porque dice cuánto se aleja típicamente. 1, 1,5, 2, se aleja 3. Ustedes habrán notado que lo que estoy diciendo es que se aleja desvíos estándares, ¿no? Entonces decimos que se trata de una medida estandarizada de alejamiento.
que tiene una observación particular del promedio del conjunto de observaciones. ¿Por qué? Porque lo restamos a la media. Esta media expresa el puntaje bruto, las unidades que sean, en términos de desviaciones estándar. La variable que resulta de esta operación se llama desvío estándar, ya que se trata de un desvío, un cálculo, el cálculo que hicimos, el valor menos la media. Y expresado como en cantidades de desviaciones estándar. Entonces, cada puntaje Z, dice, se utiliza la letra Z, eh, eh, implica que yo hice una operación, ¿m? Que es al valor original, restarlo a la media y a esa, a ese resultado dividirlo en la desviación estándar. O sea, comparar ese puntaje individual, por eso el apartado se llama el individuo en relación a su grupo. ¿De acuerdo? Lo comparé con respecto a la media y luego de compararlo con respecto a la media lo he dividido en su propia desviación estándar. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, vamos a la tabla que tienen ahí inmediatamente después, ¿no? Es una tabla que lo tomas como ejemplo, ¿de acuerdo? Y si volvamos sobre el número de síntomas en que se basa el diagnóstico de depresión, cuya media fue 7, y la desviación estándar es 1,5, ¿no? Entonces el caso 1 tenía 5 puntos, menos 7 es menos 2. El caso 2 tenía 6, es menos 1. El caso 6 tenía menos 1. Entonces, ¿qué hice yo? Al lado dice desvíos estándares, ¿no? Es decir, los puntajes Z. Entonces, para sacarse la duda, para que les dé tal cual, ustedes toman la calculadora, ¿eh? Ahí nomás, para no confiar, entonces hacen 2 dividido la desviación estándar, que era 1,55, si todo da bien, me tiene que dar 1,29, ¿de acuerdo? Eh, bueno, eh, entonces, eh, acá sí tenemos que, a ver, esperen un segundito, un segundo, ¿eh? Vayan fijándose en la tabla y haciendo esos cálculos. Un segundo.
Bueno, volvimos. Perdón. Entonces, ¿qué nos muestra esta tabla? Nos muestra básicamente, ¿eh? ¿De dónde sale el -2? Respondiendo Víctor, Joaquín Víctor, quiere decir, ¿dónde sale el -2? El -2 sale de que hay un valor 5 que se compara con su media que es 7. Ese valor que es 7, ¿eh? Ese valor que es 7 eh, es el valor de la media. Entonces yo comparo 5 menos 7 me da -2. Comparo el que se sacó 6 me va a dar -1, ¿de acuerdo? El de 8 me va a dar 1. Entonces yo tengo la relación de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque lo que nosotros estamos haciendo es decir, ¿no? A qué distancia se va, ¿no? El primer diagnóstico dice está a 1,29 desviaciones estándar por debajo del promedio. ¿Por qué digo por debajo? Porque el valor que me dio era 1,29, porque viene de una división que es 2, que es -2, ¿de acuerdo? Dividido su desviación estándar. ¿Mm? Entonces, en todos los casos, ¿eh? Yo voy a ir sacando cuánto se aleja o no, ¿eh? Cuántas desviaciones se encuentra cada caso del promedio, ¿de acuerdo? En ese caso, fíjense que cuando las distancias son más cortas, por ejemplo -1 o 1, el valor del desvío estándar es más pequeñito, es una porción de 0,65, ¿de acuerdo? Cuanto más grande es eso, va a superar los valores de 1, ¿no? Eh, en principio, sí, me interesaría que esto se hace también en escalas nominales, ¿eh? Pero primero quiero que veamos esto en relación a qué, ¿eh? A las formas de una distribución. ¿Mm? Y acá vamos a volver unos puntos al punto que dice la forma de una distribución. ¿De acuerdo? ¿Cómo no sé cómo se comprueba? Se comprueba haciendo la resta, ¿eh? Se comprueba haciendo una resta, Facu. Yo hago la resta de ese valor menos el desvío estándar y eso es lo que me da. ¿Mm? La resta de ese valor menos la media, perdón, y eso es lo que me está informando. En realidad me está informando puntualmente, ¿eh? ¿Qué es lo que me dice? Me dice básicamente que la información que tengo es que se alejó, ¿eh? Eh, se fue con respecto a la media por arriba o por debajo, ¿de acuerdo? Entonces esa distancia, después yo lo que hice es básicamente dividirlo en relación a qué, a al desvío estándar. Entonces yo voy sacando de cada uno una distancia relativa, ¿de acuerdo? Y esa distancia relativa yo lo puedo hacer tal cual. Eh, Va a ser positiva si está por encima de la media y va a ser negativa si está por debajo de la media. ¿De acuerdo? Bien. Eh, Les decía que sería bueno que vayamos a lo que era la simetría y que eran las formas de distribución. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ustedes, y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Aparecen tres gráficos, ¿no? Tres eh, gráficos vinculados, lo que nosotros veíamos, a las formas. ¿Qué quiere decir esto? Así los puntajes se encuentran más concentrados hacia la derecha, hacia la izquierda, o están más concentrados en medio. Y me gustaría que ustedes vean el primero de ellos, ¿eh? Eh, entonces, esto primero que implica, ¿eh? Que la distribución simétrica, ¿eh? La distribución simétrica, si ustedes se fijan en el primer gráfico que tienen,
van a ver que hay un valor que es cero al medio, y después otros valores que tienen a la izquierda y a la derecha. ¿Mm? Si yo trazara una línea, ¿de acuerdo? Leería, que es lo que vimos en la clase anterior, que ambas mitades, al ser simétricas, tienen como la misma superficie, o casi la misma superficie, pero además de tener la misma superficie, tienen la misma forma. ¿Mm? Las asimetrías que tienen abajo, la simetría hacia la derecha, hay gran concentración de puntajes en los puntajes bajos, entonces cae, por decirlo así de una manera, o se ve como si fuera una cascada donde se estira hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Que hay puntajes extremos, pero son poco frecuentes. ¿De acuerdo? Y la otra, esa es una simetría positiva. ¿Por qué? Porque se inclinan hacia el eje positivo. ¿De acuerdo? Y la otra es una simetría negativa, es decir, gran cantidad de puntajes se concentran en los puntajes altos y baja, como en contramano, por decirlo así, hacia los puntajes de cero. ¿De acuerdo? En todos los casos, dice, en la primera distribución, la media es cero y además la media es igual a la mediana. Esto es lo que más me importa, que ustedes determinen cuando una distribución es simétrica, la media coincide con la mediana. Entonces a la derecha van a dejar igual cantidad de casos que a la izquierda de esa distribución. ¿Estamos hasta ahí? Pregunto si estamos hasta ahí. ¿Mm? Lucas dice, en el primer caso es 5, que son los síntomas que presenta el paciente. Y al 5 se le resta el 7, que es la media. Los síntomas que presentan los 6 pacientes. No, no, no. O sea, entonces 5 menos 7 menos 2, tal cual. Entonces sí, está bien. Eso, si yo le resto la media, Lucas, menos 7 me va a dar menos 2. Ese menos 2, ¿cuánto es tipificado? Tipificado es ese menos 2 dividido la desviación estándar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se aleja dos espacios. ¿De acuerdo? Se aleja dos valores de eso. ¿Mm? Entonces, lo primero que tenemos que saber ustedes es que la distribución de los puntajes Z es una distribución que yo podría hacerlo con infinitos puntajes. O sea, puedo tener con cualquier puntaje, el que sea, 7,2, 7,1, 3,2, 14, me va a dar infinitos desvíos con respecto a la media. Y esa forma, la forma de esa distribución, es una forma simétrica, o sea, parecido al primer gráfico que vimos en la clase anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que esa forma de distribución que era simétrica compartía que el valor del modo, la media y la mediana está en cero. ¿Y por qué digo que está en cero? Porque si yo hago la media menos la media, ahí voy Juli de nuevo, me va a dar cero. Entonces ese es el centro de la distribución, es el promedio y además de ser el promedio, es el valor que deja por encima y por debajo. Vamos de vuelta con lo que no entiende Juli, que es el 1,29. Entonces, el individuo en relación a su grupo. Voy a ir bien despacito y ustedes me dicen. Voy al caso 1. ¿Estamos todos en el caso 1? ¿Mm? Para obtener el puntaje Z, lo que yo hice, fíjate en la fórmula que está más arriba, el puntaje Z, ese desvío estandarizado, yo tomo el 5, que es la cantidad de síntomas que tuvo, menos la media. Habíamos quedado que la media era 7, ¿de acuerdo? Entonces hago 5 menos el 5 menos 7 me va a dar menos 2. Voy a proceder al caso 2. Obtuvo 6 puntajes, ¿de acuerdo? Obtuvo 6 puntos, perdón. 6 menos 7 me va a dar menos 1, ¿de acuerdo? El otro obtuvo 6 también, me va a dar menos 1. ¿Cómo llego al 1,29? Es muy simple, si querés hacerlo conmigo. Toma la calculadora y hago el otro pedacito de la fórmula. Yo hice 5 menos 7 me da menos 2, dividido, dividido, el valor que vos tenés ahí, que es la desviación estándar, que es 1,55. Siempre te lo van a dar, entonces hago menos 2 dividido 1,55, eso me da 1,29. Después el otro, ¿qué hago con el otro? Hago exactamente lo mismo, ¿eh? ¿Me estás siguiendo? Voy a hacer
menos 1 dividido 1.55, ¿de acuerdo? 1.55. Entonces, ahí lo que obtengo es el valor de 0,645, 16, 12, etcétera. Entonces es 0,65. Entonces, ¿pero qué es? Es negativo, porque dice menos 1. Menos 1 dividido 1.55. Entonces, si ustedes se fijan, esa distribución tiene una característica. Es simétrica, fíjense que se opone de menos 1,29 a 1,29, de 0,65 a menos 0,65. Entonces, por eso les pedía que lo relacionaran con la forma de la distribución. ¿Se entiende, Julia, ahora? El 1,29 lo hiciste tras el resultado de operar de hacer una operación sencilla. Cada valor se lo dividimos, se lo restamos primero a la media y después de restarle a la media, lo que hicimos fue eh, dividirlo por el desvío estándar. Eso es como básico, ¿no? Es lo primero que nosotros hacemos. Y lo primero y es lo último, porque ese es el cálculo del puntaje Z, ¿de acuerdo? El cálculo del puntaje Z es una posición ¿eh? respecto a qué. Es una posición respecto a la media, tomando en consideración su propia desviación estándar. ¿Cómo hice para considerar su propia desviación estándar? Lo dividí por la desviación estándar. Eso me va a dar una posición, me va a dar un lugar, ¿de acuerdo? Y algo parecido pasaba con los percentiles, ¿se acuerdan? O sea, los percentiles dejaban por debajo o por encima X cantidad de casos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que una primera apreciación, si la media y la mediana de los puntajes Z es 0, entonces el percentil 50, o sea, la mediana va a dejar por debajo el 50% de los casos y va a dejar por arriba, perdón, el puntaje Z0 va a dejar, igual que la mediana, 50% de casos por arriba y 50% de casos por debajo, ¿de acuerdo? Hay una forma de convertir, por supuesto, ¿eh? Es decir, lo que veíamos antes, ¿no? Si nosotros tomamos un valor, ¿eh? Tienen un ejemplo ahí que está muy claro, ¿eh? Que dice que era 68,4, ¿de acuerdo? Entonces un valor de 25, ¿no? ¿Qué hacemos? 25 menos 68,4 sobre la desviación estándar que era 15,7. Estoy siguiendo eso, ¿no? Me va a dar un puntaje bruto de menos 2,8. Si ustedes se fijan, la tabla que han escogido ahí abajo tiene valores entre 20 y 29 hasta 110, 19, me da de menos 2,8, menos 2,1, menos 1,5, me va dando valores negativos, uno que es casi la media, que es menos 0,2, y después va creciendo hacia los positivos, ¿de acuerdo? Esta tabla es lo que se conoce como un baremo. ¿Qué es un baremo? ¿Eh? Un baremo es una tabla de posiciones relativas. O sea, eh, yo no sé si ustedes... acá no, Sasha, el puntaje Z es menos 1,29. Menos 2 es la diferencia con respecto a la media. ¿Mm? Pero todavía ahí te falta eh, dividirlo sobre la desviación estándar. Cuando vos dividas el menos 2 en 1,55 te va a dar el menos 1,29, que es la desviación estándar. Oh, tenemos un problema en reproducir el video. Cuando se corta, lo corto, Iñaki.